Bueno, entonces, qué bonito es estas conversaciones lasallistas, nos dice el documento, que nosotros tenemos que adecuar o generar espacios de encuentro para las conversaciones lasallistas y hablarnos y decirnos y contarnos lo que nosotros estamos haciendo en nuestras obras educativas en torno al movimiento Levadura. Y este movimiento Levadura es precisamente un movimiento porque nos mueve y nos moviliza a encontrarnos con los hermanos en las periferias. Y hay una pregunta muy clave en el documento. No sé si alguien la recuerda en ese documento. Hay una pregunta clave en el documento. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cierto? Es la pregunta que le hace Dios ¿a quién? A Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y dice ahí que la palabra hermano es la primera vez que aparece en la Biblia. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, bajo ese contexto, entonces, vamos a mirar los aprendizajes y conclusiones del foro Levadura, del primer foro. Entonces, por lo tanto, tendremos un objetivo, unos temas y unas conclusiones. Nuestro objetivo principal es que no arranquemos de cero, ¿cierto? Sino que también tengamos en nuestro referente lo que hicimos el año pasado en nuestro primer foro Levadura para un entorno más fraterno, ¿cierto? Recordar, hacer memoria, conmemorar. Temas y conclusiones. Entonces, dos temas importantes. Primero, los aprendizajes y conclusiones. Y segundo, los fundamentos del movimiento Levadura. ¿Cuáles son los fundamentos del movimiento Levadura? ¿A qué nos invita el movimiento Levadura? Y por último, unas conclusiones que en la sistematización que nosotros realizamos el año pasado en el foro Levadura, que ustedes juiciosos hicieron, no sé si se acuerdan, una planilla que nosotros les enviamos, unos compromisos y unos acuerdos que ustedes hicieron, pues me di la tarea para mirar, ¿cierto?, esos acuerdos y compromisos, para luego mirar, hacer una lista de chequeo para ver si nosotros hemos cumplido alguno de esos compromisos, acuerdos. Alguno. Recuerdo, por ejemplo, que entonces el José Eustacio Rivera dijo pues que ellos iban a tener como compromiso, como un acuerdo, ser la sede del tercer foro del tercer foro Levadura para un entorno más fraterno. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro itinerario. Entonces, pasamos una conducta de entrada. Entonces, esta conducta de entrada tiene el Evangelio, la metáfora y el proyecto Levadura. Entonces, el Evangelio nos dice, redactarlo un poquito, contárselo a ustedes un poquito, que Jesús da una parábola de la levadura. Y es una mujer haciendo pan, ¿cierto? Una mujer. Y está en el Evangelio de Lucas, donde Jesús le da mucha relevancia a las mujeres y a los niños. Una mujer haciendo pan, ¿cierto? Una mujer haciendo pan. Ese es el Evangelio. Pero, ¿qué significa levadura? ¿Qué es levadura? Y pasamos inmediatamente a la metáfora de la levadura. Ustedes cuando cogen una levadura, la levadura tiene un olor ¿qué? ¿Rico o desagradable? Desagradable. La levadura tiene un olor desagradable, pero hace un trabajo impresionante. ¿Cuál es el trabajo de la levadura? Hace crecer, expandirse, muy bien. ¿Hace crecer qué? La masa, ¿cierto? Y si se le echa más de lo que necesita, ¿qué pasará con esa masa? No sirve, ¿por qué? El sabor cambia, ¿cierto? Entonces tiene que ser una pizquita de levadura para hacer crecer la masa, ¿cierto? Para que la masa crezca, para que la masa fermente. Y en esa metáfora entonces nosotros nos vamos a ir al proyecto Levadura, ¿listo? Y ese proyecto Levadura entonces tiene unos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Releer ese proyecto Levadura, ¿listo? Entonces pasamos a la siguiente entonces para mirar los fundamentos del proyecto Levadura, de este proyecto Levadura, ¿cierto? Que tiene un título y el título es Creciendo juntos en el sueño lasallista. Ese es el título. Entonces vamos a ver los fundamentos
los fundamentos del proyecto Levadura. Entonces pasamos, soy levadura cuando. Entonces vamos por favor a escanear el siguiente código. Les pido que escaneemos el siguiente código y respondamos a esa primera afirmación. ¿Soy levadura cuándo? ¿Cuándo soy levadura? ¿Cuándo yo soy levadura? En mi institución, en los centros de proyección social, en pastoral, ¿cuándo soy levadura? Entonces, para ir teniendo como una impresión de cuándo nosotros somos levaduras, ¿cuándo creemos que nosotros somos levadura? ¿Por qué levadura? ¿Por qué esa metáfora de levadura en nuestro proyecto? ¿Por qué un foro de levadura? ¿Por qué levadura? ¿Cuándo nosotros somos levadura? Cuando ayudamos a otros, muy bien. ¿Cuándo más somos levadura? En todo momento, desde que edificamos nuestra familia, nuestras casas. Muy bien. Allí somos levadura, en nuestros hogares somos levadura, muy bien. ¿Cuándo más somos levadura? Cuando comparto y aprendo conocimientos. Cuando comparto, muy bien. Cuando damos apoyo, ahí somos levadura. Muy bien, ahí somos levadura. En el hogar, en el colegio, con un amigo, con un compañero, allí nosotros somos levadura. Cuando nos encontramos con el otro en sus periferias, no solamente las periferias, ciertos, de un lugar fuera, sino las periferias existenciales, ¿cierto? Cuando mi amigo está triste y le pregunto por qué está triste y en qué le puedo ayudar, ahí somos levadura. Cuando un compañero de nuestro colegio, cuando un compañero de trabajo está triste y le preguntamos, allí somos levadura, ¿cierto? En esas periferias existenciales, allí somos levadura. Con el esposo, con la esposa, ¿cierto? En ese encuentro fraterno, allí somos levadura. ¿Listo? Y por eso la metáfora es perfecta. Porque la levadura, con poquito, ¿cierto? Hace expandir la masa. Y crece, ¿cierto? Entonces, esa es la metáfora que nosotros vamos a utilizar, la levadura. Y que Jesús utiliza también. Entonces, ahora sí vamos a ver los fundamentos del proyecto Levadura. ¿Cuáles son las bases de ese proyecto Levadura? Entonces, pasamos para ver los fundamentos del proyecto Levadura. Son 6 las bases del proyecto Levadura. Un sueño compartido, un modo pastoral de caminar juntos, una pregunta base. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Cierto? Es la pregunta que nos mueve y nos moviliza. Esa es la pregunta clave. La metáfora de la levadura, un lugar, hacer de las periferias nuestro lugar, un espacio parmenia y un espacio de formación. Esas son las bases del movimiento Levadura. Un sueño compartido, un modo pastoral de caminar juntos, una pregunta que nos moviliza, nos inquieta, ¿cierto? Nos cuestiona dónde está tu hermano, y una metáfora, levadura, y un lugar, hacer de las periferias nuestro lugar de encuentro con los más necesitados, y un espacio parmenio. Un sueño compartido, el documento dice que el sueño compartido es que el sueño lasallista crezca, ¿cierto? De sentirnos hermanos, y de sentirnos hermanos para ir al encuentro del más necesitado, del que está en las periferias, del que tiene periferias existenciales. Allí se hace vivo el sueño lasallista, cuando somos hermanos. Todo lasallista es mi hermano, ¿cierto? Allí viene y se articula y allí encontramos sentido a este fundamento, a este primer fundamento, cuando vamos al encuentro del otro, ¿cierto? Y una frase que a mí nunca se me va a olvidar del hermano Carlos, que decía, debemos ser conscientes de la profunda esperanza que sembramos cuando nos encontramos al otro o nos acercamos al otro con amor. Ser conscientes de la profunda esperanza cuando nos acercamos al que está en las periferias con amor. Allí sembramos esperanza, y no una esperanza del mundo, sino una esperanza bíblica. Y la esperanza es saber que esa promesa que hay se va a cumplir.
No que no se cumple, sino que se cumple. Una esperanza de paz, una esperanza de fraternidad. Esa es la esperanza judía, una esperanza que se cumple, que ellos tienen la certeza de que esa esperanza, de esa promesa se va a cumplir. Porque muchas veces nosotros creemos que esperar es algo que nunca va a llegar. Y los judíos creen que esa esperanza tiene una promesa y esa promesa se cumple. Entonces, ese es el sueño compartido, una esperanza, ser sembradores de esperanza en los centros de proyección social o con el hermano en sus periferias existenciales. Un modo de pastoral de caminar juntos. Hay una palabrita que lo define ahí, es sinodalidad. Caminar juntos, ¿cierto? Ir al encuentro, caminar como iglesia, que nuestro referente es Jesús de Nazaret. Nuestro referente es Jesús de Nazaret y ese es el modo de pastoral. El centro de todo lo que nosotros hacemos, en los centros de proyección, en catequesis, en pastoral, en catequesis de confirmación, siempre el centro debe ser Jesús de Nazaret. ¿Cierto? Que nos motiva y que nos llama a ser sus discípulos. Jesús de Nazaret, nunca debemos perder ese referente. Jesús de Nazaret es el que nos llama y nos mueve. ¿Cierto? El centro del movimiento Levadura tiene que ser Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que nos mueve y nos moviliza al encuentro de los más necesitados. Y la pregunta clave del proyecto, ¿cierto? Y de este movimiento. ¿Dónde está tu hermano? Oiga, ¿dónde está el hermano que sufre? ¿Dónde está el estudiante que está aislado? ¿Dónde está el estudiante, por ejemplo, que uno dice hagan grupos y se queda el estudiante solo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cierto? Y a veces nosotros, esas pequeñas cosas, por ejemplo, que uno ve en el aula que dice hagan grupos de 4 y se queda un niño solo. O sea, tenemos también que preguntarnos, nosotros como Levadura, ese hermano necesita también de un grupo, de una compañía, ¿cierto? No aislarlo. Él debe tener una periferia asistencial increíble porque no es capaz de reunirse con los demás. Allí también tenemos que ser Levadura. Listo. Esa mamá, ¿cierto? De nuestros colegios, de nuestras instituciones, de nuestras obras educativas, ¿cierto? Que dice, yo ya no me aguanto más a mi hijo, mire que se me está saliendo. Ahí también nosotros tenemos que ser Levadura y acompañar a esas madres, a esos padres, a esos acudientes. Allí también tenemos que ser Levadura. ¿Cómo? Escuchándolos. ¿Cierto? Dialogando. Muchas veces solamente necesitan ser escuchados. Ahí podemos ser Levadura. Allí está nuestro hermano. ¿Listo? ¿Dónde está tu hermano? Y también es la pregunta pues que Jesús se hace, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? El leproso es mi hermano. ¿Cierto? El que se encontraba, la prostituta, María Magdalena, todos ellos eran hermanos. Allí, ¿dónde está tu hermano? Y es la enseñanza que Jesús nos deja a nosotros. El joven que va ante Jesús con inquietudes, que se le acerca a Jesús con inquietudes, le dice, todo lo que usted ha dicho, lo he cumplido. Jesús que le dice, vende lo que tienes y sígueme. Esas inquietudes de los jóvenes, de ustedes los jóvenes, tienen que ser genuinas para nosotros. Y nosotros ser levaduras en esas preocupaciones. Profe, estoy aburrido de la vida. Allí nosotros tenemos que ser levadura. Profe, en mi casa no me aguantan. Allí tenemos que ser levadura. Profe, me quiero ir de la casa. Allí tenemos que ser levadura. Todas esas preocupaciones de los jóvenes deben ser tomadas para nosotros como genuinas. Esas preocupaciones son genuinas. El estudiante que te dice, no quiero vivir, tiene que ser para nosotros muy seria esa preocupación, ¿cierto? Y allí tenemos que ser levadura. Si un amigo te dice a ti que está aburrido de la vida, allí debes ser levadura, joven.
¿cierto? Allí debe ser levadura. Entonces, ahí está nuestro hermano, en las periferias, pero también en las periferias existenciales. Y allí nosotros tenemos que ser levadura, para un entorno más fraterno. La metáfora de la levadura, como ya les decía, una levadura, ¿cierto? Una pizquita de levadura. La levadura tiene un olor desagradable, ¿cierto? Pero hace crecer la masa, hace fermentar la masa y es esencial para que crezca y crezca y crezca. Y esa debe ser nuestra meta. Hacer que ese sueño, ¿cierto? Ese sueño de un mundo más fraterno, ¿cierto? Un mundo en paz, una promesa de paz, una promesa de justicia, ¿cierto? Crezca y crezca. Pero esa promesa no una promesa social, sino una promesa bíblica, que consideramos que se va a cumplir. Esa es la metáfora de la levadura. Hacer de las periferias nuestro lugar. Nuestro lugar. Entonces ahí dice que el lugar de las periferias, ¿cierto? El lugar de las periferias nos ayuda a nosotros como lasallistas, como cristianos, como hombres de fe, a renovar la vocación de ser cristianos y discípulos de Jesús. Cuando vemos en nuestros centros de proyección a un niño que viene a nuestro encuentro, simplemente porque a veces nos ve llegar con un refrigerio, ¿cierto? Y nos abraza y nos dice que es el primer desayuno que va a tomar o lo primero que va a comer, ¿cierto? Allí es el lugar para que nosotros renovemos nuestra vocación como seguidores de Jesús, que nos preocupamos, ¿cierto? Y que vamos al encuentro del más necesitado. Un espacio, un lugar para renovar nuestra vocación, para encontrarnos. Cuando uno va a un centro de proyección social y baja, uno no sigue siendo el mismo. Hay algo que lo toca, que lo mueve, ¿cierto? Que le hace decir, ve, yo tengo esas comodidades y él no. O el niño que te abraza, ya no puede ser el mismo, ¿cierto? No puede ser el mismo. Debe haber algo que te mueve y te moviliza todos los sábados, como en el caso del Juanil Londoño, que todos los sábados vamos a los centros de proyección social. Hay algo que nos mueve, ¿cierto? Hay algo que nos moviliza. Si ustedes están acá, hay algo que nos moviliza. Tenemos algo diferente a todos los demás. Hay algo, hay una chispa. Y ese algo es la fe en Jesús de Nazaret, que nos invita a ir al encuentro de los más necesitados. Con todo lo que nosotros somos, con nuestras preocupaciones, con nuestras debilidades, con todo eso nosotros cargamos y vamos al encuentro del más necesitado. ¿Listo? No importa si hoy no tuve un día bueno, ¿cierto? Si tengo muchas preocupaciones, si tengo muchas tareas pendientes, hay algo que me moviliza a ir los sábados al encuentro del más necesitado, a nuestros centros de proyección social o a lo que nosotros estemos haciendo. Hay algo, una chispa. ¿Listo? Y ese es el lugar, y el lugar donde nosotros renovamos nuestra vocación de ser discípulos. Y por último, hay un espacio Parmenia. El numeral 17 y el 18 de ese proyecto dice, el espacio Parmenia, ¿cierto? Debe ser un espacio de formación. Y en esas formaciones pues se han definido esas dimensiones de formación, la antropológica, la cristológica, la eclesiológica, la lasallista, la sociopolítica y la ecológica. Esos espacios de formación tenemos que darnos como comunidad. Pero hay un fundamento, ¿cierto? Es la base de todo esto, que no lo he dicho. ¿Cuál será? ¿Cuál será la base de todo esto? Para que realmente un movimiento levadura, desde mi perspectiva, funcione, un movimiento levadura. El servicio, ¿sí? ¿Cómo? Ser comunidad. La comunidad levadura, ¿cierto? La comunidad levadura que se reúne, que va a los centros de proyección social, es el fundamento del movimiento levadura. El grupito, así como Jesús
formó también a sus discípulos, también nos llama a formar comunidad, para ir al encuentro. Jesús no fue solo. Jesús primero, ¿qué hizo? Formó a su comunidad, la comunidad de discípulos, ¿cierto? Y luego que la formó, fue a las periferias y fue al encuentro del más necesitado. Entonces nosotros, ese debe ser también nuestro fundamento, formar las primeras comunidades levadura para ir a los centros de proyección social. Tenemos que formarnos en comunidad, vivir en comunidad, compartir en comunidad, en esa comunidad local que son las obras educativas, ¿cierto? Para luego hacer todo esto. Para luego tener un sueño compartido, para luego ir a buscar un lugar, para luego hacernos la pregunta. No puede ir solamente el coordinador de pastoral, no. Tenemos que reunirnos en comunidad, formarnos en comunidad, vivir en comunidad e ir a las periferias, ir al encuentro. ¿Listo? Entonces, la base fundamental, diría yo, de todo esto es la comunidad levadura, para ir al encuentro de los más necesitados. ¿Listo? Y ahora, entonces, vi muchos de los colegios que están acá fueron también al primer foro levadura, y yo me puse a la tarea para ver cuáles eran los acuerdos y compromisos que ustedes habían establecido. Entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a escanear el siguiente código y ustedes le pido a una persona solamente del grupo, de cada obra educativa, que dé clic, por favor, a eso que ustedes ya cumplieron. ¿Listo? A eso que ustedes ya hicieron, a esos acuerdos que ya cumplieron, esos compromisos que ya se hicieron realidad. ¿Listo? Entonces, escaneémoslo, podemos conversar ahí. Mire que yo, acá por ejemplo, José Eustacio Rivera, mire que yo he visto que se ha hecho esto, lo chuleamos. ¿Listo? En el naming nos comprometimos a esto y mire, esto ya lo hemos cumplido. Lo chuleamos. Compromisos que hayamos logrado, acuerdos que ya estén establecidos. El José Eustacio dijo, por ejemplo, me acuerdo que vamos a formar la comunidad levadura. Sí, ya ha formado la comunidad levadura. Listo. ¿Sí se acuerdan de esos compromisos? Bueno, sé que son distintas las personas que vinieron acá, pero si lo hemos visto en nuestra institución, si se está logrando en nuestra institución, entonces lo chuleamos. Colegio de la Salle 180, ¿cómo van? ¿Qué compromisos se acuerdan ustedes? Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Nosotros en el Colegio de la Salle hemos dado avance a nuestro centro de proyección social. Estamos empezando a establecerlo con una parroquia en el Codito. De hecho, la semana pasada nosotros tres, junto con unos padres de la pastoral familiar y la profe Luz Mary, la asesora que está ahí, fuimos a, pues, Gracias. fuimos pues al centro. Es un centro con niños que los ayuda a hacer sus tareas después de clases. Entonces, vamos bien con eso. También vincular servicio social obligatorio con proyectos pastorales. Sí, ellos y otros muchachos de noveno están realizando su servicio social con pastoral. Y finalmente, formar líderes desde tempranas edades. Sí, hemos estado implementando diferentes proyectos para que los niños de nuestro colegio también sean líderes pastorales. Muy bien, entonces esos compromisos se convierten inmediatamente en un aprendizaje, ¿no? No teníamos una comunidad, ahora sabemos cómo formar una comunidad. Entonces, inmediatamente esos compromisos cumplidos se convierten en un aprendizaje significativo. Lo logramos. ¿Listo? ¿Qué otro colegio, por ejemplo, quisiera intervenir para ver cuál de esos compromisos a los que ustedes plasmaron o llegaron ya cumplieron?
José Eustacio Rivera. Buenos días. Pues el Colegio José Eustacio Rivera había establecido cuatro puntos a seguir. El primero era fortalecer el centro de proyección social del Colegio José Eustacio, que es el Club AM, y expandirlo a las veredas de Usme. Eso ya se está logrando, ya hemos realizado varias reuniones en las diferentes veredas del colegio, en las veredas y en los conjuntos. Formar líderes para consolidar nuestra comunidad levadura, que también se está logrando. Acompañar a los adultos mayores y adultos y personas con discapacidad. También contamos, hay participantes con discapacidad visual, hay participantes con discapacidad auditiva, entonces se está logrando el punto también. Nos faltaría hacer la sede del foro levadura siguiente, que ese es el que está pendiente. Muy bien, listo. Es un compromiso, bueno, muy bien. ¿Qué otro colegio? Bueno, en el Liceo Hermano Miguel Lasalle tenemos 3, digámoslo así, retos que hemos podido de alguna manera responder de los 5 que aparecen acá. El primero de ellos es integrar servicio social estudiantil obligatorio con el movimiento Indivisa Manen en proyectos conjuntos. Entonces, lo que en el Liceo Hermano Miguel Lasalle hacemos es que los estudiantes de grado noveno, que normalmente empiezan su servicio social estudiantil obligatorio, participan en los centros de proyección social. Entonces tenemos un grupo bastante amplio de estudiantes de grado noveno que visitan con nuestra, digámoslo así, líder de centros de proyección social, que es aquí la profe Paula Acevedo. Todos los sábados visitan los ancianatos que tenemos, con los que tenemos convenio, y este año hemos abierto un centro de proyección social nuevo, digamos tratando de responder a la gran cantidad de necesidades sociales que tiene la ciudad, con el Banco de Alimentos, que es una organización de la Arquidiócesis de Bogotá, que nos ha abierto las puertas y que de una manera, pues ahí sí hay que decirlo de manera metafórica, como la levadura, ¿sí? nuestro pequeño granito de arena, hemos estado muy pendientes y hemos trabajado fuerte en la línea de empacado de alimentos para suministrarle a más de 200.000 familias a nivel nacional y unas 60.000 familias a nivel local, a nivel de la ciudad. Entonces, eso con respecto al primer objetivo de integrar servicio social EIM y ampliar centros de proyección social en distintas localidades. Y pues aquí tenemos una gran parte del Consejo Pastoral. Hemos definido el perfil del pastoralista y hemos alineado el proyecto Levadura con el plan estratégico. Sobre todo nos hemos dado a la tarea, o estamos haciendo la tarea, de crear el movimiento, porque efectivamente movimiento y proyecto distan en todo sentido. Es más fácil, de hecho, un proyecto que un movimiento. El movimiento requiere de manos, de muchas manos, y para eso se requiere cultura de voluntariado, cultura de querer donar tiempo, y para eso se requiere tiempo. Y hemos invertido un fuerte lapso de tiempo durante este año, sobre todo para impactar en 3 tipos de poblaciones distintas. La primera, los maestros, que es una población difícil de movilizar. Segundo, las familias. Y tercero, pues obviamente los estudiantes, que son los que más auténticamente responden a este llamado de ser levadura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra intervención? Villavicencio. Buenos días para todos. Bueno, en Villavicencio, con los 4 temas que estaban proyectados para colocarles nuestra atención y también nuestras manos,
pues se ha venido trabajando en la capacitación en el itinerario Indivisa Manen y unificación de materiales de refuerzo, pero aquí ya tenemos que hacer pues esta actualización, que no es solamente el movimiento Indivisa Manen, dentro de la proyección que teníamos en el lugar de proyección social, que es para nosotros la escuela para la paz y para la vida, sino que también nos toca aquí ya aparece otro proceso que hay que hacer, que es el fortalecimiento de este movimiento levadura, ¿sí? Como lo decía el profe también, un proyecto es una cosa de pronto un poco más sencilla, un movimiento ya implica precisamente este compromiso que se nos exige desde los procesos. Nos acompañan pues 3 estudiantes que participan de los procesos allí en la Escuela para la Paz y para la Vida, y pues es un reto que tenemos, pero la presencia ya se está haciendo en ese lugar. Igualmente acabamos hace 15 días de iniciar con los estudiantes nuevos, que son los estudiantes de noveno, ya que los de décimo y undécimo han venido desarrollando este proceso también junto con las horas sociales que exige nuestra institución. Incluir más miembros de la comunidad en el proyecto Levadura, pues bueno, nos acompaña también hoy una madre de familia que quiere participar de este proceso, también algunos docentes que poco a poco se van involucrando en el proceso, y también pues nuestros estudiantes, que son los que más, como lo decía nuestro compañero también, pues apetecen de buscar esto. En principio algunos quizás por las horas sociales, pero ya cuando están en el campo, cuando llegan al lugar, cuando tienen la experiencia del contacto con los niños, de la necesidad de ellos y también del amor que ellos brindan, pues se van como enamorando un poco más del proceso, y las horas sociales pasan a un segundo plano y empieza a ver el nacimiento de una vocación de servicio y de identidad también espiritual. Mantener cronogramas y continuidad en las actividades, eso también se ha ido buscando con el fin de evidenciar el trabajo y también de proyectarlo. Allí en la Escuela para la Paz y para la Vida se hace el proceso de refuerzo para los niños, pero también del acompañamiento y la cercanía con ellos en lo que viven. Y pues esto se realiza mediante una planeación de actividades de los diferentes refuerzos que se hacen cada semana, se hace los viernes en la tarde. Y nos queda pendiente también formalizar el voluntariado para lo que tiene que ver con hogares de adulto mayor y chocolatadas, ya que se han realizado actividades, pero no de una manera ordinaria y continua, pero sí se han realizado. La otra semana, si Dios quiere, el hermano Leonardo también comienza este proceso de acompañamiento a los hogares de adulto mayor con los estudiantes que acaban de terminar su proceso para la confirmación. Entonces también como enganchar esa parte espiritual al proceso también de servicio social. Entonces ya también esa está planeada y se inicia pues este lunes si Dios lo permite. Entonces como mirando esos procesos, pero de ellos pues van a nacer otros que nos toca también colocarle la atención divina. Muchas gracias, profe. Entonces vamos caminando hasta ese movimiento levadura, ¿no? Nos estamos movilizando, es decir, lo que dejamos el año pasado como un compromiso ya se está convirtiendo o se convirtió en un aprendizaje, ¿cierto? Se está volviendo realidad. Se hizo realidad. Estamos formando, y mira que todos los colegios que intervinieron dijeron, estamos realizando o conformando comunidades levadura. Y esa es la base para que el movimiento de levadura realmente funcione. El coordinador de pastoral no lo puede hacer solo. Necesita su grupo, necesita sus discípulos para hacer este movimiento levadura realidad. No lo puede hacer solo. Y mucho menos no lo puede hacer si no tiene a Jesús como centro. A Jesús de Nazaret como centro de su inspiración vocacional, de servir e ir al encuentro del más necesitado. Entonces vamos caminando hacia este movimiento levadura. Entonces, ¿qué nos quedará? ¿Qué nos faltará? Yo creo que al finalizar este segundo foro es lo que debemos hacer. Ya tenemos las comunidades, ¿cierto? Ya tenemos el lugar. Tenemos que este espacio, fortalecer el espacio
Parmenia. Como comunidad local, como comunidad zonal, como comunidad distrital, nos falta fortalecer el espacio Parmenia. Ya tenemos los centros de proyección social, ya nos hemos hecho la pregunta, ustedes con su coordinador de pastoral, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde queremos hacer los centros de proyección social? ¿Con quién lo queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cierto? Ya está. Las comunidades ya están, faltan fortalecer, pero sobre todo falta fortalecer, ¿cierto?, el espacio Parmenia, que es un itinerario formativo, ¿cierto? Nos falta. Esos son los aprendizajes que surgen de los compromisos que se hicieron el año pasado. No teníamos una comunidad, ahora la tenemos, un aprendizaje. No teníamos un centro de proyección social, ahora lo tenemos, ¿cierto? No sabíamos cómo involucrar el servicio social, ahora lo hicimos. Que el servicio social tenga una función social, no ir a pegar hojas con la profesora de transición, o sea, sin desacreditar, ¿no? Pero que tenga una función social, ¿cierto? Que ese servicio social sea una función social, ¿listo? Que vayamos a los encuentros, ¿listo? Del más necesitado. Y la comunidad de nosotros surgió así. Primero eran todos de grado 9º y 10º, prestando servicio social. Y ahora la mayoría de los estudiantes que prestaron su servicio social son de la comunidad Levadura, son del movimiento Levadura. Dios los conquista para Él. Dios te conquista. Dios te atrae, te llama, te enamora, ¿cierto? Y eso es lo que nos mueve a hacer movimiento Levadura. No es el coordinador de pastoral, es Dios que te mueve, ¿cierto? Porque tal vez nosotros nos vayamos y ustedes se quedan con el amor que Dios y con la conquista de Dios de ir a las periferias. Si estás aquí es porque Dios te ha conquistado de alguna manera, ¿cierto? Porque Dios te ha movido de alguna manera, te ha llamado de alguna manera, ¿cierto? Dios conquista así. Hoy y de muchas otras maneras, pero a nosotros nos ha conquistado por el movimiento Levadura, para hacer levadura para un entorno más fraterno. Y entonces, por último, tendríamos las conclusiones. ¿Qué conclusiones nosotros sacamos? De todos esos compromisos que ustedes hicieron, de todos los aprendizajes que ustedes hicieron, entonces, las conclusiones son estas. Todos lo dijeron. Ampliar y fortalecer los centros de proyección social. Todos los colegios lo dijeron, ¿cierto? Formación integral y liderazgo. Hay que formar a los liderazgos emergentes. Los de 11 que están en la comunidad Levadura tienen que formar a los de 8º, 9º, 6º, todos, ¿cierto? Porque usted ya no será estudiante, será egresada y tiene que formar a esos liderazgos emergentes y conquistarlos para Dios, ¿cierto? Conquistarlos. Consolidación de las comunidades levaduras, consolidar las comunidades levaduras. Nuestras comunidades levaduras consolidadas, formadas, ¿cierto? Son las que van a los centros de proyección social. Hay que consolidarlas, formarnos, vivir en comunidad. ¿Qué hacemos nosotros como comunidad levadura? Les cuento, en el colegio Juan Lindo Ondoño como comunidad levadura, los sábados todos llegamos a las 8 de la mañana, ¿cierto? Y de 8 a 9 tenemos un espacio para orar y un espacio formativo. Nos congregamos como comunidad. Hicimos ahora que un retiro de convivencia, ¿cierto? Un retiro convivencia como comunidad. Nos fuimos a casa pastoral. Allí estuvimos como comunidad compartiendo 3 días para formarnos, para vivir en comunidad. Cocinamos en comunidad. Unos lavaban la loza, otros tenían que trapear. Eso es vivir en comunidad, ¿cierto? Conocer al otro en comunidad, ¿cierto? Eso es vivir en comunidad. Eso es formar las comunidades levadura. Trabajo interinstitucional y alianzas, ¿cierto? Entonces, el colegio de La Salle decía que ellos tenían que generar alianzas. Tenemos que generar alianzas con la parroquia, con nuestra parroquia más cercana. Tenemos que hacer parroquia y pertenecer a una parroquia. Muchas veces los centros de las parroquias tienen
centros de proyección social, podemos apoyarnos. Ahí podemos hacer esas alianzas. ¿Listo? Enfoque en inclusión y servicio social, lo dijeron acá. Servicio social. Muchas veces el servicio social, entonces, ahí lo incluimos el servicio social con una función social. El servicio social con una función social. Y esos estudiantes que iban por 180 horas van a entregar su vida, porque Dios los conquista. ¿Listo? Esas son las conclusiones del foro y que se convirtieron hoy en aprendizajes, que se convirtieron hoy en realidad porque ustedes lo están haciendo. Estas conclusiones ya son una realidad. El servicio social ya está incluido, ya hay una comunidad y ya hay unos centros de proyección social. Entonces esos compromisos se han logrado y qué bueno. Y todo esto se ha logrado porque Dios hace su tarea, ¿cierto? Dios nos conquista para Él, Dios nos moviliza, ¿cierto? Hay algo. Entonces, estas conclusiones nos muestran definitivamente los aprendizajes del primer foro. Y ojalá cuando estemos en el tercer foro, ¿cierto?, miraremos cuáles son los aprendizajes de este segundo foro. Muchas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Un fuerte aplauso entonces para Jesús. Gracias por iluminarnos e inspirarnos. Creo que me quedaron resonando 2 o 3 frases que me parecen muy importantes retomarlas. La primera de ellas es que el espacio, o más bien los centros de proyección social, son un lugar para renovar nuestra vocación, ¿sí? La de cada uno de nosotros, ya sea como estudiantes, o como maestros, o como padres de familia, como religiosos, ¿sí? Pero sobre todo como cristianos, porque ahí es donde uno descubre que humanamente también debe uno como cambiar algunas cosas y por lo tanto estar disponible para el resto. Efectivamente, de lo que se dialogó el año pasado me llama mucho la atención, Jesús, también lo que dices, que un acto de esperanza es cuando nos acercamos a las periferias con amor. Y quienes estuvimos en el encuentro de la red educativa, o más bien les comento, al inicio del año, el doctor Juan Manuel Torres, haciendo alusión a la reflexión de este año de nos vamos a las periferias con las miras en la periferia, él decía que la periferia no puede ser un zoológico humano, es decir, que no puede ser para nosotros como lasallistas simples espectadores, que allá está el barrio pobre, o allá están los niños con cáncer, o allá está, no sé, el trabajo con los ancianos, pero no me sucede o no me pasa nada a mí. Pues está bien, ¿sí? Esa es otra óptica. Pero él nos invitaba a que nuestra acción social trascendiera este zoológico humano y fuera efectivamente ir con amor a la periferia siendo signo de esperanza. Entonces, gracias, Chucho, por esos aportes. Y yo estaba aquí revisándome, los pusiste tensos a los colegios, porque por estaban las tareas, revisando, esto sí lo hicimos, esto no lo hicimos, o quienes de pronto no asistimos al primer foro Levadura, algunos me escribieron internamente, hermano, ¿y nosotros qué tenemos que hacer ahí? Entonces, bueno, pues nos deja ese compromiso de revisar qué estamos haciendo, o como iniciativas a nivel local para vivir el movimiento Levadura, y pues ya lo iremos viendo en cada uno de estos 3 días de formación. Entonces también me pusiste aquí a revisar varias cosas que a nivel distrital también debo apoyar a las comunidades locales, y por tanto también que el distrito en cuanto a movimiento Levadura pues apalanque ciertos procesos, ¿no? Entonces, gracias, Chucho, por este ejercicio de contextualización, y de parte pues del equipo organizador del primer foro Levadura te queremos entregar un pequeño reconocimiento de participación por iluminarnos en este momento. Gracias, y también, hermano, el PIN que te reconoce como alguien que aporta al movimiento Levadura de nuestro distrito. Gracias. Entonces, hermano, nuevamente también un fuerte aplauso. Entonces,
Aquí el certificado de reconocimiento, Chucho, para ti por lo que haces en el Juan Lulo, pero también en la red educativa, y te entrego entonces, te pongo el PIN oficial. Gracias.